Como periodista me he beneficiado mucho con la información que publica en su cuenta de Twitter el profesor Gorka Oribe, quien es investigador y profesor de farmacia de la Universidad del País Vasco. La verdad se las recomiendo si quieren ustedes pues tener información oportuna, bien sustentada, diversa sobre el tema de la pandemia que enfrentamos. Revisen la cuenta del profesor Oribe, es @gorka_Oribe, y me hizo el enorme favor de aceptarme una entrevista. Profesor, un gusto poder conversar con usted. Muy bien, es un placer. Buenas tardes desde España, buenos días allí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hay muchas cosas sobre las que podríamos platicar, las vacunas, pero me parece que lo que está sucediendo en Brasil me parece que es algo que requiere pues de un análisis profundo, saber qué está pasando con las variantes, si el mundo está enfrentándose a una nueva ola pandémica. Ya no quiero llamarle tercera porque no sé cuántas hemos tenido, profesor, pero parece verdaderamente serio lo que está ocurriendo con la variante P.1 en Brasil en estos momentos. Sí, desde luego desde donde están ustedes, pues bueno, les pilla, digamos, más cerca ese problema y desde luego la gente que está viviendo en Brasil tiene ese condicionante de estar viviendo con una variante que, bueno, no se sabe muy bien si puede llegar a ser más transmisible. Hay algunos datos que así lo apuntan, pero desde luego está resultando ser bueno, pues muy impactante a la hora de la infección que está generando en la población, con casos realmente multiplicados respecto a oleadas anteriores. De hecho, Brasil, bueno, pues ha acumulado récords, por desgracia, de fallecimientos y son, junto con otras variantes, pues situaciones de preocupación, ¿no? Porque además, como le decía, de esa mayor transmisibilidad, incluso de letalidad, pues parece que también tienen cierta capacidad y resistencia a evadir la respuesta inmune. Esto es, a evitar, digamos, ese efecto positivo que puede generar nuestra inmunidad, tanto de forma natural como de forma inducida por vacunas. Es, desde luego, un motivo de preocupación, por cierto, como lo son otras variantes, la variante sudafricana, la variante que se ha identificado también en California, aquellas que están también expandiéndose por Nueva York o más en el entorno europeo en el que estoy, la variante inglesa, que en mi entorno, en mi zona geográfica cercana, está ya por encima del 60% de los casos. Leía yo en The Lancet una investigación sobre Manaus en Brasil, donde en una muestra se encontró en bancos de sangre una gran cantidad de anticuerpos y sin embargo muchas de esas personas que tienen anticuerpos están contagiándose. Esto representa un verdadero reto para controlar la enfermedad, profesor, ¿no es así? Sí, hace falta profundizar, efectivamente analizar con contundencia los datos, los resultados. Estoy seguro que en las próximas semanas y meses tendremos más información al respecto porque, bueno, Manaos fue desafortunadamente conocida en todo el mundo por haber sufrido una de las mayores oleadas intensamente del virus, de las cepas anteriores. Se hablaba incluso de que podía haber llegado a tener inmunidad de grupo, pero ahora se están viendo muchas situaciones de reinfección. Quizás no sea tanto la propia variante como que entonces no se tuvieron datos tan importantes de seropositividad, ¿no? Pero es verdad que la aparición de las variantes, esto es el mero hecho de que el virus mute, que es algo habitual en los virus. Afortunadamente no es un virus que mute tanto como el de la gripe, pero estamos viendo que la aparición de mutaciones, especialmente en la proteína Spike, está dándonos lugar a una clase de variantes que son seguramente pues, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en esa balanza, ¿verdad?, entre lo que es la vacunación y lo que es el riesgo que nos pueden inducir también las variantes. Yo sé que probablemente no sabemos suficiente al respecto, pero ¿qué es lo que lleva a que el virus mute más en algunos lugares o en algunas sociedades que en otro? ¿Hay algún tema en común? ¿Hay un denominador común?
Bueno, el virus indudablemente va a ir mutando en la medida en la que va infectando a la población y, bueno, pues desafortunadamente, ¿no? Prácticamente la mayor parte de la población sigue siendo sensible al virus, ¿no? Eh, el por qué aparecen en determinados lugares de forma concreta mutaciones, porque básicamente las mutaciones son conocidas en el virus prácticamente desde el momento cero, Sí. pero estas variantes tienen la característica de haber acumulado más mutaciones de lo normal Ujú. y además en posiciones clave, sobre todo ligadas a esa infectividad, esa transmisibilidad o incluso a la capacidad de saltarse, ¿verdad?, las vacunas, puesto que habían sido dirigidas hacia determinados aspectos de la proteína S, ¿no? Hay algunas hipótesis que hablan del uso incorrecto, por ejemplo, de plasmas, de los Ujú. plasmas del convaleciente, esos sueros a partir de gente que ya se ha infectado y que Sí. pueden ser terapéuticos en determinadas personas, pero como ocurre con los antibióticos y las bacterias, si no se aplican en la concentración adecuada, pueden Es generar contraproducente. resistencias. Profesor, tengo que hacer una Efectivamente, pausa obligada. ¿Podría esperarme 2 minutos y concluimos la conversación? claro que sí, Muchas por gracias. supuesto. Regresamos a las de la tarde con 41 minutos en Vitoria, España, donde se encuentra el profesor Gorka Oribe, con quien estamos platicando esta mañana. Profesor, quisiera hacerle pues una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. ¿Vamos a lograr superar esto con la vacuna? Y se lo pregunto porque ayer veía yo imágenes de Tel Aviv, donde están unos chicos celebrando en un bar, pues como en las épocas previas a la pandemia, y leo su tweet de esta mañana, eh, donde dice usted que con la economía abierta totalmente, Israel ve disminuir drásticamente el impacto de la pandemia. Y bueno, dice que hay 86% menos casos, 73% menos enfermos críticos, 91% menos muertes. ¿Es solamente la vacuna o va a hacer falta algo más, profesor? Bueno, yo creo que el proceso que estamos viviendo no se puede solucionar posiblemente con una cosa solo, ¿no? No hay una bala mágica, hay un medicamento mágico, pero si lo hay, desde luego, son las vacunas. Ahora, el proceso de administración de las vacunas, como estará ocurriendo también en México, igual que está ocurriendo pues en España y en otros países de la Unión Europea, va a una velocidad, bueno, muy variable, ¿no? No somos Israel, ni tan siquiera el Reino Unido, ¿no? Quiero decir, ese proceso de aceleración que han tenido en que ahora mismo el 100% de la población de Israel ha recibido al menos una dosis de la vacuna, es realmente espectacular, ¿no? Entonces, en ese proceso, lógicamente, no podemos ahora solo contar con las vacunas, hay algunos medicamentos que son eficaces y tenemos que seguir con las herramientas de diagnóstico, de seguimiento, de monitorización de los casos, el uso de test y, lógicamente, la responsabilidad individual y colectiva a la hora de intentar afrontar todos estos meses también que tenemos por delante, pues viviendo un estilo de vida que disminuya al máximo el riesgo de infectarse. Yo creo que el conjunto de esos aspectos indudablemente son los que nos tienen que sacar, pero para ello yo marcaría con negrita, pondría subrayada que las vacunas son sin duda alguna quien nos tiene que dar ese empujón final. ¿Llegará el mundo a producir suficientes vacunas con la velocidad correcta para que pueda pues, vacunarse un porcentaje importante de la población mundial? Pues es difícil y lo hará en un tiempo pues, que seguro es excesivo para el que nos gustaría, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos muchos miles de millones de personas en el mundo y obviamente obtener vacunas para todo es un reto, bueno, masivo, brutal de la humanidad, pero también tenemos que entender que los países logrando un 100% de inmunidad teóricas sobre las vacunas no hacen nada si los países de alrededor están sin vacunarse. El virus puede seguir evolucionando y quizás generar algunas variantes que pongan en riesgo todo ese trabajo de vacunación que se ha hecho en un país, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, con la variante sudafricana, que disminuye de forma significativa la eficacia de las vacunas que tenemos ahora. Por lo tanto, el proyecto COVAX, la posibilidad de extender esas vacunas al resto de países, la, digamos, relativización también del acúmulo brutal que están haciendo algunos países ricos de vacunas,
en vez de intentar empezar ya a compartirlos con otros países que apenas han empezado ese proceso de vacunación, yo creo que tiene que ser algo que pensemos colectivamente como forma de solucionar un problema como el que tenemos, que es una pandemia, y no lo olvidemos, es una pandemia global. A riesgo de generalizar, hemos visto pues una mayor presencia y efectos del virus en sociedades más pudientes, también en lugares urbanos. ¿Por qué ha golpeado más a este tipo de población que a poblaciones rurales o países, o países pobres? Por ejemplo, la mayor parte de África realmente no tiene, pues no ha sido tan golpeada. Sudáfrica sí, pero no tanto el centro de África como otras regiones del mundo. ¿Hay alguna conclusión posible? Bueno, hay indudablemente impactos diferenciales del virus, ¿no? También hay que ver si estas regiones a las que usted alude tienen los sistemas de control suficientes como para medir el impacto del virus en la población, porque muchas veces lo que no se mide y no se puede calibrar bien, pues no se recoge, ¿verdad? Yo sí que veo que desde luego hay discrepancias y hay asimetrías. En algunos casos lo hemos visto dentro, por ejemplo, de la Unión Europea. Se ve claramente también respecto a países pues asiáticos, islas. Yo creo que la experiencia previa, planes pandémicos, ¿no? Y actividad de sociedades, su experiencia respecto a otras epidemias que ha habido, por ejemplo, en la zona asiática, les ha preparado mucho más contra una situación como esta, la posibilidad de interferir también en lo que es la ciudadanía y, digamos, entre comillas, sus libertades, ¿no? A medidas como las que ha tomado el gobierno chino son impensables, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Y luego, sobre todo, he visto una discrepancia muy importante a la hora de actuar, ¿no? Yo creo que aquellos países que han actuado rápido, que se han anticipado a las posibles consecuencias del virus, aunque eso supusiera un riesgo inicial, pues esos son los países a los que mejor les ha ido. Luego, aparte, pues, ¿qué le voy a decir, no? La forma de vida de las sociedades también impacta mucho. Si, bueno, las zonas, por ejemplo, que vivimos aquí, posiblemente también en México, en Sudamérica, etcétera, donde tenemos una relación interpersonal muy grande, socializamos mucho, etcétera, pues lógicamente un virus como este es ideal para ir transmitiéndose de una persona a otra. Y por último, también es un virus que ataca mucho las desigualdades sociales y estructurales. Claramente está afectando más a aquellos colectivos que social y económicamente se ven más desfavorecidos. Bueno, por último, ¿qué tan importante es hacer la secuenciación del genoma, saber dónde están apareciendo las variantes? ¿Qué tan importante, digamos, como estrategia para avanzar contra esta pandemia? Bueno, eso posiblemente es uno de los ejes centrales, ¿no? El diagnóstico precoz, los sistemas de identificación de lo que puede ser a partir de un caso positivo, los casos sospechosos de alrededor, para intentar cortar cuanto antes la transmisión del virus, y luego el genotipado de los casos dentro de la población, intentando que esa incidencia de genotipado vaya aumentando para identificar si estamos ante un tipo de variante u otra, lo cual posiblemente nos podrá indicar también qué riesgo hay de transmisión y luego de letalidad. Y otro gran eje central es vacunar, es aumentar la velocidad de vacunación, optimizar los recursos de esas vacunas, intentar proteger en la mayor rapidez y brevedad posible a la población más susceptible. Miren, aquí en España, y le doy un caso, el 95% de las personas que han fallecido en este último año, y les recuerdo que somos uno de los países que más ha sufrido los achaques de este virus, tenían más de 60 años, un 95%. Por lo tanto, proteger a ese colectivo cuanto antes es fundamental. No hay minuto de descanso. Las instituciones, el gobierno, tiene que poner todos sus recursos para acelerar la vacunación en la medida de lo posible, porque eso es lo que no solamente va a reducir hospitalizados y no solamente va a reducir también fallecidos, sino que también en cierto modo puede bloquear la transmisión del virus. Pues, profesor, ha sido un privilegio conversar con usted. Le recomiendo mucho a nuestra audiencia que lo siga en Twitter. Siempre hay cosas muy, muy interesantes, importantes que usted comparte a través de esa red social. Le envío un saludo desde México. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Cuídense mucho. Gracias, gracias, Gorka Oribe, investigador y profesor de farmacia de la Universidad del País Vasco. Son las 8:50.